Buenas noches, muy buenas noches, recuperándonos de las comilonas de Nochebuena y Navidad, ¿eh? Suerte la vuestra. Traeros al búnker de vez en cuando también, no sé, pues algo para picar y comer. No solo estas cuestiones que a veces tenemos que pelear aquí como... Hoy vamos a ver una asociación que me merece mucho respeto y que está recuperando, pues entre muchas cosas, búnkeres, como en el que hoy estamos. Adentro, cabecera. Voy a empezar por el presidente. Bueno, ya estamos en el búnker. Quiero recordaros que tenemos ahí un correo para que me escribáis y me llaméis incluso de todo, que es elbunker@esasturias.tv, y que me contéis vuestras cosas. Aunque a mí no me importe lo que contéis, por lo menos que lo escribáis, que eso psicológicamente trae mucha ayuda. Voy a quitarme el gorro ante vosotros porque lo merecéis. Artemio Mortera, buenas noches, feliz Navidad. Igualmente. ¿Qué tal la Navidad? Bien. Bien, así... Lo tradicional. Lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. La cena en familia. Entre polvorones. Y tenemos también, bueno, el presidente de la asociación Arama 36-37 para la recuperación histórica de búnkeres, trincheras, etcétera. Y tenemos a su secretario, Guillermo Herrero. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo te diría aquello de ¿qué tal la Navidad? Bueno, vamos llevándolo, que no es poco. Vamos bien, llevándolo. Muy bien, muy bien. A veces esto nos hincha. Yo vuelvo a decir, me descubro ante vosotros porque estáis haciendo una gran labor, que es recuperando búnkeres. Pero bueno, yo preguntaría a cualquiera de los dos que expliquéis a la gente que todavía no sabe qué es Arama. Bueno, Arama es una asociación sin ánimo de lucro que se fundó hace 11 años entre un grupo de personas pues interesadas en el tema de la guerra civil y más concretamente de los únicos restos materiales que nos han quedado de esa guerra, que son las fortificaciones que durante ellas se levantaron. Cuando nosotros empezamos creamos la asociación y empezamos a movernos, la primera sorpresa fue que las administraciones a las que nos dirigimos, a todos los niveles, local, provincial, no tenían ni idea de lo que les hablábamos. Nosotros tratábamos de exponer nuestras ideas y nuestros intereses y ellos nos miraban con cara de asombro como diciendo, ¿de qué están hablando? ¿Pero cuándo hubo una guerra aquí? No, lo de la guerra sí les sonaba. Lo que les extrañaba era que todavía quedase algo. Y queda mucho, eso fuimos cambiándolo, ¿no? Dijimos, no, aquí hay que empezar por el principio. Y hay que empezar por cambiar esta situación y que lo primero, que se enteren. Y entonces pues se fueron haciendo una serie de cosas. Se consiguió que la Consejería de Cultura del Principado hiciera un inventario. Y bueno, hemos salido después siempre que pudimos, en medios de información, dándonos a conocer y hablando sobre nuestro objetivo, marcando lo que deseábamos, que no era otra cosa, que eso se conservase y se recuperase. Digo recuperase porque aquí en Asturias tenemos un problema para la conservación, no grave, pero vamos, sí, no deja de ser un problema, que es la abundantísima vegetación que tenemos. Sí, claro. O sea, la mayor parte de esto se tapa por maleza.
O sea, habría que estar continuamente desbrozando. De hecho, nosotros hay algunas obras que hemos visitado varias veces y de repente vamos un día imprevisto a verlas y no las encontramos. Claro, por la maleza. Porque crece de una manera tremenda. Es que tenemos imágenes de fotografías que nos mandasteis que me gustaría que fueran pasando poco a poco y que de esa manera fuéramos hablando de ese gran trabajo que estáis haciendo, porque para mí es una arqueología, digamos, militar, y esto pues siempre nos llama mucho la atención, ¿no? El encontrarnos, pues eso, con esos búnkers. Bueno, yo estuve en uno de Muros del Nalón, o arriba de Muros del Nalón, no, arriba de... Ranón. Eso. Es impresionante. Eso es muy bonito. Es impresionante la vista y después lo que hay en sí en el búnker. Señor Guillermo Herrero, secretario, ¿qué ayudas tenéis para vuestra actividad dentro de la Administración? Bueno, por parte de la Administración prácticamente ninguna. La asociación se nutre casi exclusivamente de una modestísima cuota social de nuestros socios, son unos 30 euros anuales, y hemos recibido puntualmente, eso sí, subvenciones de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias cuando editamos varios números, 2 números de una revista, la revista Casamata, donde donde recogíamos nuestras actividades anuales y donde se incluían artículos, diferentes artículos relacionados con nuestra actividad, con la historia militar, con la guerra civil, con la arquitectura militar, etcétera, etcétera. Y solicitamos y recibimos unas modestísimas ayudas por parte de la Consejería de Cultura. Y estas son prácticamente las únicas ayudas que hemos recibido. Que también, aparte de esos 30 euros, digo yo que los socios van a desbrozar, van a... Efectivamente, sí. Vamos a ver, la principal característica de nuestra una de las características como asociación cultural es el no tener ánimo de lucro. Todo el trabajo que realizamos, todos los socios y los directivos, es trabajo desinteresado, no cobramos nada por él. Y es un trabajo constante, quiero decir, todos los meses realizamos salidas divulgativas, excursiones para visitar y para explorar estos restos arquitectónicos que están esparcidos por nuestra región, y no cobramos nada por ello, por supuesto, y lo venimos realizando desde hace más de 10 años, todos los meses, al menos un sábado de cada mes. Aparte de esto, pues realizamos otras actividades, colaboramos mucho con la prensa, con la radio, con la televisión. Hemos dado charlas y conferencias en universidades, llevamos a colegios a visitas guiadas por diferentes lugares relacionados con nuestra actividad. En fin, un abanico de actividades muy amplio y por el que jamás cuyas actividades hacemos desinteresadamente. Artemio, yo iba a preguntarte, porque yo leí un libro que era la línea Maginot de Asturias, ¿no? de la Cordillera Cantábrica, algo así. A mí me impresionó mucho ver la fortaleza o las ganas de tener más fortaleza que fortaleza había. ¿Qué lugares donde estuvisteis más os impactaron? Que hayáis encontrado eso, la sensación de fuerza, de dolor, El lío de ametralladoras, que es el tipo de fortificación más común en Asturias, pues hoy en día lo encontramos aislado. En el momento de la guerra estaban unidos por trincheras. Siempre que había aviones de trinchera que unían unos con otros. Pero lo que más nos impacta a nosotros son algunos conjuntos que hay. Hay algunos sitios en que las fortificaciones se amontonan una sobre otra,
Concretamente, en esta zona de Ranón, de la que estuvimos hablando, ahí en el alto del acantilado es una línea corrida en la que hay 3 búnker, pero después un poquitín más abajo hay otros 2 en Barganás, otro poquitín más abajo ¿cómo se llama la capital del concejo? Que no me viene ahora a la memoria. Soto del Barco. Sí. Soto del Barco. O sea, hay una línea increíble. Y entonces uno es cuando se hace idea de cómo trabajó aquella gente, qué idea tenía. Porque claro, nosotros no nos limitamos simplemente a visitar el búnker o incluso a limpiarlo, sino que todo eso lleva un trabajo de estudio histórico detrás de él. ¿Encontrasteis material? Siempre se encuentran cosas. Hemos acudido a archivos y entonces hemos encontrado documentos donde hacen referencia a determinadas cosas, además incluso a puntos oscuros que no teníamos claros. Por ejemplo, un grupo de fortificaciones que hay en el concejo de Grao, en lo que en los partes de guerra se llamó Loma Roja y que hoy se conoce más bien como El Cueto, que es el nombre del pueblo más cercano, no sabíamos en qué fecha se habían construido. Y se encontró el parte en el que se dice que están casi terminadas las fortificaciones. Un parte de principios de enero del 37. No recuerdo ahora el día exacto, pero... Sí, bueno. Y bueno, otro tipo de informaciones. Pero yo digo, hacemos estudios de la zona y hacemos estudios de las posibles armas que se habían instalado en esas fortificaciones. Y cuando estáis limpiando o mirando, ¿nunca os encontrasteis con explosivos o con...? En alguna ocasión nos encontramos, pero la solución es inmediata, es coger un móvil y llamar por teléfono a los TEDAS de la Guardia Civil. Sí, claro. Lo más frecuente es encontrar, por supuesto, casquillos de bala, casquillos de bala de fusil o de ametralladora, y en algunos sitios donde hubo frente de batalla, sobre todo todos los emplazamientos que están en el entorno a Oviedo y en el pasillo de Grado, donde fue frente de batalla durante un año prácticamente, ahí es muy frecuente encontrar casquillos disparados ya de bala, apuñados. Sí, bueno, el enfrentamiento fue grande y lógicamente una ametralladora pues disparaba un montón de balas. ¿Qué proyectos tenéis así nuevos en el horizonte? Digamos, ¿está todo descubierto? ¿Falta mucho? ¿Cómo lo vais a hacer? Nosotros, como decía Guillermo, hacemos una salida al mes, digamos, oficial. Y después entre nosotros quedamos y hacemos otras salidas. Yo puedo decir que en los 11 años que llevo saliendo con Arama, nunca volví a casa sin haber encontrado una cosa nueva. Como digo, se hizo un inventario por parte del Principado de Asturias, pero seguimos añadiendo cosas. Continúan añadiéndose. ¿Qué estuvisteis viendo la última vez? La última vez yo personalmente no estuve viendo nada, pero iba con el ánimo de ver un nido de ametralladoras nuevo que había aparecido. Nosotros hemos organizado con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grao una ruta por las fortificaciones del municipio. Se hicieron unos trípticos y bastó que imprimiéramos los trípticos para que apareciera una nueva fortificación que no incluíamos. Y que no estaba catalogada, nadie la conocía, estaba prácticamente olvidada. Esto es muy frecuente porque, lo que decía antes Artemio, en Asturias la vegetación cubre enseguida todo y hay muchas estructuras, incluso estructuras grandes de hormigón, tipo nido de ametralladora o búnkers incluso, o fortines, que quedaron enseguida cubiertos por la vegetación y hasta hoy. Y llevan 80 años cubiertos y se redescubren ahora. Hombre, ahí, y ahora preguntándome yo a mí mismo, hay un señor que me habló de los búnkers que hay en la zona del puerto de San Isidro, en la Peña del Viento y todo eso. Habla de que
que los Junker, los aviones que bombardearon en aquella zona, estaban tirando bombas muy pesadas y que hundió uno de los búnkers con gente dentro, caballería, etcétera. ¿Subisteis alguna vez hasta aquella zona? Los búnkers, sí hemos recorrido los puertos. En el inventario ese de que hablábamos de la Consejería de Cultura, en números redondos, aunque como digo cada vez van aumentando más, pero en números redondos podemos hablar de 500 obras de fortificación que quedan hoy en día en pie. Hay muchas que se han destruido. Pero ese inventario no recoge a las que hay en los puertos de montaña. Ajá. Sin embargo, el Cuerpo de Ejército de Asturias, republicano, sobrepasó la vertiente cantábrica y estableció el frente ya en zona de León. Por esa razón el inventario no lo recoge. Yeah. Están en territorio leonés. Hay algunos muy importantes, como los de Tarna, o como el Puerto San Isidro, o Fontañán, encima de Pola de Gordón. Pero nosotros los consideramos como fortificaciones asturianas, porque están hechas por los asturianos. Sí, bueno, claro. Y era el frente de Asturias. Pero bueno, dejando aparte ese tema, esas fortificaciones, sobre todo cuanto más importantes eran, las tropas nacionales procuraban no atacarlas nunca frontalmente. Prácticamente cayeron todas por envolvimiento. Precisamente porque no tenían una potencia de fuego capaz de destruirlas con eficacia. Y entonces pues se procuraban envolverlas y así cayeron, por ejemplo, las de San Isidro y Tarna, fueron envueltas. Sí, fueron, según creo, hubo un ataque frontal y otro envolvente. Pero primero probaron con aviación, tirando bombas. Yo estoy hablando de lo que me dijeron, tirando bombas con, era parafina y gasolina, como napal o algo así. No. ¿A que no? Y después hablan de bombas de no sé cuántos kilos que hundían los bunkers. 250, la bomba que más grande que se usó fue la de 250 kilos. En el año 38, finales del 37, o sea, cuando empieza la batalla de Teruel, ya con los frentes de Asturias y de todo el norte liquidados, Alemania suministra media docena de Stukas. Y esos tenían bombas de 500 kilos. Pero eso es claro, en el norte ya no se terminaron, ya no se usaron, ya no había guerra en el norte. Sin embargo, se usó la bomba termita en Guernica. Sí, pero esas eran de 1 kilo. 1 kilo. O sea, si hablamos de peso, era una... Ya. Pero sin embargo, la termita era... incendiaria. Incendiaria. Claro. Entonces, a lo mejor puede ser que se equivoquen a la hora de hablar lo que sí puedo del decir, napal primogenio, ¿no? Lo que sí puedo decirte es que no me consta la existencia de algún búnker en la zona de los puertos que quedase destrozado. Ajá. O sea, que encontrásemos un búnker y dijamos, ¿cómo está esto? Así destrozado. Eso no me consta. Y tampoco recuerdo que se haya hablado de eso. Ahora, en cuanto al tema de bombardeos incendiarios, sí hay un capítulo, pero no es en los puertos, sino que es en el Mazuco. ¿En el Mazuco? En la Sierra del Cuera, sí. En la Sierra del Cuera. Frente de Llanes, sí. Los alemanes, la Legión Cóndor, por aquel entonces, o sea, cuando llega la batalla de Asturias, tenían 2 escuadrillas equipadas con Messerschmitt y una con Heinkel 151, que ya no los podían emplear como caza porque estaban superados por los aparatos enemigos. Entonces los usaban como ataque a tierra y estaban haciendo con ellos experimentos a ver cómo podían alargar la vida combativa de esos aviones. Y se les ocurrió, estos aviones tenían un depósito de gasolina suplementario, un depósito de unos 80 litros que llevaban colgado debajo de ellos, y se les ocurrió probar a atar con alambre simplemente, una chapuza en Alemania, una bomba pequeña, una bomba de un par de kilos, y entonces lanzaban eso junto, lanzaban el depósito de combustible con la bomba. Y no repitieron porque no resultó aquello muy eficaz. Y además la Sierra de Cuera tampoco era el sitio más apropiado para provocar incendios, porque lo que había era matorral, exclusivamente matorral y roca. Y sobre todo, ahora no porque está cambiando el clima, pero de aquella
pues había más humedad y más... Además que los combates allí se desarrollaron precisamente en un ciclo de temporales. Tuvieron muy mal tiempo para... Sí, eso me habían contado. Al margen de que allí se tiraron algún que otro piloto abajo, alemán. Sí. O al menos, Sí. al menos consta que hay allí tumbas de pilotos alemanes. Ya no están allí. ¿Ya no están allí? No. Cada piloto de la Legión Cóndor tenía dedicado su monolito. Sí. Unas veces individual, cuando era un hombre el que había caído, otras veces en grupo, si era, por ejemplo, la tripulación de un bombardero que llevaba 3 o 4 o 5 servidores. Pero todos tenían sus monolitos. Entonces, esos monolitos los hemos recogido nosotros, los dos de allí, el del Alto de la Tornería y el de San Roque de la Cebal. Los hemos recogido y vamos a exponerlos en un museo que estamos preparando de la Guerra Civil en Grado. Ese es el proyecto con el que ahora estamos muy embarcados. Es interesante. O sea, que el nuevo proyecto que yo os decía... No, es que hay otro también. Hay otro proyecto privado. Bueno. Y este es municipal. Sí, ¿y el privado? Y el privado es de un señor que va a hacer un museo con su dinero y en una propiedad suya. Ya. En el Pico del Cueto, sí, que es quizá la fortificación más importante que hay en Asturias. Y no se va a poder ser visitada por... Por supuesto, y de hecho ya se están haciendo visitas los fines de semana. Hombre, pues eso es interesante. No lo sé, Guillermo, cómo lo ves, pero que nuestros chavales conocieran un poco la historia de un lado y de otro. Quiero decir, por de un supuesto, lado y de otro. sí, desde luego, efectivamente es uno de los objetivos de nuestra asociación, el presentar todos estos restos de arquitectura militar. Nos dan oportunidad para estudiar la historia. Es un libro de historia, un libro de historia abierto, digamos. Es que cuando te pones a meterte en harina, parece como si todo el mundo dijera, no, tápalo, déjalo ahí, hombre, ¿para qué quieres recordar? ¿Para qué quieres abrir heridas? Y yo digo, yo no creo que sea abrir ninguna herida, vamos a ver, ¿abrimos heridas cuando abrimos una pirámide? No. ¿Por qué? Porque depende de cómo se haga. Ah, bueno, ya. Si se utiliza políticamente y se hace en plan revanchista, entonces así no vamos a ninguna. Vale más no abrirlo, es verdad. Uno de los objetivos de nuestra asociación, precisamente, es presentar la historia de una manera imparcial. Nos esforzamos por hacer nuestro trabajo y presentar nuestros resultados de una manera objetiva e imparcial, sin inclinarnos por ninguno de los dos bandos contendientes. ¿Acaso la historia tiene parcialidad? La historia... El problema es que la historia de los historiadores, sí. El problema es que el hecho de la guerra civil, entendemos, que no está del todo superado, no está superado en España. Y no está demasiado bien presentado por quienes tienen el deber de explicarlo de manera imparcial. Yo te diría, Guillermo, que casi vamos a entrar ya en pocos días en el 2018, pero hará unos meses el Ku Klux Klan estaba caminando por la calle en Estados Unidos y estaban... los chavales de color, brazo en alto, de rodillas, cuando sonaba el himno norteamericano, y lo que yo te diría sería, todavía no se olvidó la guerra de secesión de Estados Unidos, es verdad. Y pasó 200 años. 150, exactamente. Vale, pues entonces tendremos que esperar, ¿qué? Otros 3.000 a poder contar la historia de España. Yo espero y creo que no. De hecho hay buenos historiadores y buenos profesionales que presentan la historia de la guerra civil de manera muy objetiva, pero también hay mucho partidismo, porque los partidos políticos intentaron en su día y siguen intentando ahora reescribir la historia en su favor. Y esto es algo, yo que entiendo, que totalmente rechazable. No sé, dime. Artemio, dime. Decía que hubo un momento, hace unos años,
que se podía considerar superado el tema de la guerra civil. La gente había... No se trata de olvidarlo, No. se trata de recordarlo sin rencor. Y eso yo creo que la gente lo había conseguido. Pero lamentablemente, como decía, la utilización política de ciertos aspectos Sí. ha vuelto a enfadar y a irritar a la gente. Tú fíjate que estábamos hablando precisamente de esta asociación que recupera todos la arquitectura militar, y acabamos hablando de política. Pero yo creo que la política muchas veces lo ensucia todo más que ayudar, ¿no? Deberíamos decir a los políticos, por favor, no ensuciar la historia. Sí, sería un buen consejo. Nosotros... En vez de decir no tocar ahí que abrís heridas, sería no tocar vosotros que ensuciáis la historia. Nosotros, como decía Guillermo, somos asépticos totalmente en ese sentido. No se habla de política en el grupo ni en las salidas, y tenemos miembros de todos los partidos. Lógico. De todos. Y da gusto reunir a dos que piensan de una distinta manera y estudiar la historia juntos. Cada uno aportando su punto de vista. Es que es como tiene que ser. ¿Qué queremos? ¿Una constitución democrática? Pues quiere decir que todos nosotros, pensemos lo que pensemos, tenemos que asumir la historia que tenemos. Así y es. dejémonos de chorradas. Artemio, Guillermo, ahí al otro lado tengo una generala que me está diciendo: ¿llevas tanto? ¿Llevas cuánto? Terminarlo dentro del año, ¿no? Sí, dice, a ver si a ser posible. A ver si lo termináis en el 2017. Yo aquí parezco a Sofía Loren con la boa. Me gustaría mucho que este año que va a comenzar, 2018, fuera para vosotros, pues, lo mejor del año 2017, que sea lo peor del 2018 para Arama. Y que subáis y encontréis aquello que estáis recuperando, y por favor que lo expongáis, porque necesitamos conocer la historia, necesitamos conocer la verdadera historia, no la historia que nos cuentan de un lado y de otro. Cuidado, la verdadera historia. Me gusta que hayáis recuperado las lápidas de los pilotos muertos. Yo creía que se habían destruido y que no, ahora ya sé dónde están. Las recuperamos. Ahora sí, había en Gijón, que bueno, yo soy del culo mollao, muy mollao. Había en Begoña, había una lápida de un piloto. Es verdad, sí. Esa se destruyó. Esa se destruyó. Además, ¿Y hubo un concejal del Ayuntamiento de Gijón que se vanaglorió en la prensa de haber conseguido su destrucción. No lo entiendo. Entiendo que estamos en una época que es una democracia, por lo tanto, todo lo que pueda ser el caballo con el dictador encima y nombres de calles y todo eso, que se cambien, que pongan números para la próxima vez no tener que andar cambiando nombres. Pero sí estoy de acuerdo que se recoja en un museo, claro, y que sea el Museo de la Guerra. Algo parecido a lo que hay en Normandía. Sí, y en tantos sitios. Encuentras alemanes, encuentras ingleses, americanos, o sea, están todos. ¿Y todos por qué? Porque reciben el honor de haber estado luchando por aquello que creían, sea o no algo equivocado. Pues yo espero que en este 2018 nos podamos volver a ver, y a ver si tengo suerte y me sacan del búnker y podemos ir a grabar allí donde estáis haciendo la experiencia. Claro, a mí me encantaría, yo soy documentalista, que es lo que me encanta. Estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Bueno, pues yo os agradezco y os doy la enhorabuena por vuestra actividad, y que este 2018 venga para todos nosotros, digo, para los españoles, con paz y alegría. Que así sea. Que muchas gracias y feliz año nuevo.
gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de darnos a conocer, de dar a conocer nuestras ideas, y además en este programa precisamente. Porque si hay algún programa relacionado con nosotros es el Búnker. Pues oye, el Búnker está a vuestra disposición. No hace falta que lo descubráis, que ya lo descubrimos nosotros. Gracias. Bueno, compañeros, como veis, llegamos hasta aquí, pero ya sabéis que tenemos un mail donde me podéis escribir, me podéis llamar de todo, y es elbunker@esasturias.tv. Ahí me podéis decir, oye, que quiero saber más de, o quiero que saques. La cuestión está en que escribáis, que es bueno para los que estáis muy nerviosos y así os relajáis. Y sin más, felicitándoos de nuevo esta Navidad bunkeril, nos despedimos. La próxima vez, más y mejor. Adiós.